El doctor Pablo León es neurólogo psiquiatra y escuchen esto. The American Psychological Association dice que el 46% de los jóvenes entre 18 y 29 están emocionalmente agotados por las noticias. Y más del 30% representa esta dificultad para desconectarse, aun cuando reconocen que les afecta negativamente. Pero lo peor es que nos echamos 2-3 horas viendo horrores. Si no es que más, se llama doom scrolling. Entonces, Pablo, explica, ¿qué es el doom scrolling? Bueno, el doom scrolling es justamente esta inercia o esta tendencia a consumir, y yo diría y usaría la palabra compulsiva, las redes sociales. Pero aquí creo que la clave es que en el scrolling son piezas de información fragmentadas. O sea, no es quedarme viendo un documental de 45 minutos acerca, por ejemplo, de la revolución iraní, ¿no? Sino que son piezas de información que te va llevando una a otra, pero que estrictamente no te cuentan, pues como antes en una nota del periódico, ¿no? Como una introducción, un nudo y un desenlace, sino que son piezas pues, que te van llevando a diferentes piezas similares, pero que no te cuentan necesariamente la historia completa. Ya ir a buscar la historia completa es algo que sí hace mucha gente por su cuenta, porque despierta el interés del tema y después iba a investigar más a fondo. Pero lo que ocurre sobre todo en la gente joven, como decía esta estadística, entre los 18 y los 29 años, es que realmente no hay esta tendencia o este hábito de ir a buscar en profundidad y medio entendiendo el contexto. Y obviamente un contexto que además está sesgado, porque todos sabemos que este scrolling rápido pues tiene un algoritmo que me va enfatizando lo que yo quiero ver, ¿no? Y les dicen las cámaras de resonancia. O sea, ya pienso que todo el mundo piensa igual que yo, porque todo lo que veo en las redes sociales solamente de alguna forma reafirma lo que yo quiero escuchar y lo que yo quiero ver. No es una visión objetiva del mundo y de las cosas, ¿no? Entonces, ¿ya entendieron lo que es el doom scrolling y por qué acabamos ahí? Ahora, ¿qué pasa en el cerebro? Mira, justo ese es un tema importante porque no quiero decir que esto sea la causa, ese es lo primero que tenemos que decir, pero sí hay un fenómeno bien interesante, fíjense. Hay una cosa que se llama el efecto Flynn, que es un psicólogo americano que detectó esto, que desde el siglo XX, finales del siglo XIX, principios del XX, cada generación solía tener un coeficiente intelectual un poco más alto que la generación anterior. O sea, las generaciones que se educaron en 1900 parece que tuvieron un coeficiente intelectual un poco menor a las generaciones que se educaron en 1950, 1960, 70, etc. Y esto obviamente parece que tenía que ver con factores que tenían que ver, desde luego, con la escolarización. Durante el siglo XX mucho más gente se fue escolarizando. 2, que tenía que ver con la nutrición y la alimentación. La nutrición y la alimentación mejoró mucho a lo largo del siglo XX, así como la educación formal. Y 3, obviamente con la estandarización de las prácticas educativas que ocurrieron a lo largo del siglo XX. Pero por ahí del año 1990-2000 se vio que este efecto se empezó a revertir. Por primera vez en la historia, las generaciones que nacieron después del año 2000 tenían un coeficiente intelectual un poco menor que las generaciones previas. Y esto es algo que desde que se mide nunca había sucedido. Esto es algo que llama la atención, o sea, parece una especie como de involución del coeficiente intelectual, ¿no? Las causas desde luego son muchas, no podemos aludir a una sola causa, pero podría ser, y algunos estudios así lo demuestran, que el uso intensivo de dispositivos y la manera en la que consumimos la información a través de los dispositivos podría jugar parte en esta pérdida del efecto Flynn o esta pérdida de la ganancia del coeficiente intelectual en cada nueva generación. Y si lo piensan, con base a lo que hablamos, sí hace sentido. O sea, piensen ustedes cómo cuando empezaron a hacer periodismo, pues consumían la información. Te tenías que ir a un periódico, ¿no? O sea, te tenías que ir a una nota completa y leer todo un artículo completo, pero todo a través de historias que se contaban de manera más completa y contextualizada. O sea, tú no leías una noticia y no leías 3 o 4 rendones, leías todo un artículo pues elaborado con contexto, con toda la historia completa. Ahora el consumo de la información es en segundos. Y de hecho, las clases de mercadotecnia les dicen, si tu video dura más de 20 segundos ya no sirvió de nada, ¿no? Entonces, incluso los medios informativos serios empiezan a hacer piezas de información atractivas para el público y estas piezas son de segundos. Y es la competencia por la atención. Porque fíjense, ahora la relevancia que tienen las noticias no es en lo interesante, en lo profundo, ni siquiera en el contenido. Es en ¿cuál capta más tu atención? Sin importar mucho el contenido de la noticia. Sí. Entonces, ¿cómo lo hacemos más atractivo para que la persona lo vea
y le pique. Cuando las personas empezamos a consumir de manera rápida estas cosas, no le estamos dando tiempo a nuestro cerebro de generar toda esta reflexión que hasta cierto punto puede ser aburrida, es como esta latencia aburrida en donde mi cerebro consume una noticia, la noticia idealmente antes se leía, se revisaba, se integraba, se reflexionaba y después emitía una opinión. Ahora el consumo es tan compulsivo, voy de uno a otro, que realmente no le estoy dando tiempo a mi cerebro de analizar a fondo toda esta información. Y eso empieza a generar cambios reales en el sistema nervioso central. Y entonces esto empieza a tener efectos reales en tu cerebro, porque parece que nuestro cerebro a partir de después del año 2000 y mucho en la forma en la que ahora consumimos toda la información a través de dispositivos y no medios análogos, no estoy diciendo que volvamos a ellos, pero estoy diciendo de los hábitos simplemente de manera descriptiva. El cerebro empieza a recablearse. Entonces tú piensa en un niño que, bueno, a ver, antes, hasta en los niños, deja tú en las noticias. Antes, no sé, veías una caricatura, ¿no? Una caricatura, Don Gato duraba media hora y tenías que verla media hora y tenías que esperarte hasta el otro miércoles para ver el siguiente capítulo. Hoy los chavos se meten a YouTube y no duran ni 25 segundos en cada video. Los pones a ver la televisión y se quieren sacar los ojos. A ver, ¿cómo voy a ver solo una caricatura durante 30 minutos? ¿De qué me estás hablando? Fíjate tu cerebro. Tú estás viendo una historia de 40 minutos, de 30 minutos. Entonces hay una introducción, viene la historia y entonces hay un preámbulo. Entonces tu cerebro empieza a analizar el preámbulo. Después viene el nudo, que es la parte emocional. Entonces tu cerebro está pensando, está corteza prefrontal, está razonando lo que está pasando, está entendiendo el contexto y después viene la parte emotiva. Pum, le pintan el cuerno, lo cortan, la cortan, ¿no? Se enciende la amígdala, la parte emocional, no, qué miedo. Y después viene la resolución del problema. Entonces vuelvo a encender mi corteza reflexiva y eso apaga la amígdala y dice, no, le pintó el cuerno, pero ahora ya quedó más feliz con el otro. Fin de la historia. Entonces tuve toda como una secuencia. ¿Qué hacen las noticias actualmente y el scrolling? Se saltan el preámbulo y se saltan el cierre. Van directo al emocional. Entonces es pura amígdala, 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 amígdala. Mi capacidad de abstracción, de raciocinio, de pensamiento abstracto queda hasta cierto punto nulificado. Es tan compulsivo el scrolling porque yo lo único que quiero es volver a sentir. Es el bombardeo, qué miedo, China, a ver otro. No manches, si ya destruyeron este edificio, pum, otro. Entonces es pura 100%. Compulsión, es como las adicciones. Es que es una maldita adicción. Es una adicción. No puedes detenerte, no puedes frenarlo, no puedes detenerte justamente a reflexionar, sino solamente quieres sentir y sentir y sentir y sentir. Eso es lo que genera la compulsión en sí misma, ¿no? La activación continua de la amígdala sin un procesamiento prefrontal adecuado. Como que el sesgo del cerebro humano se está diseñado para eso, para siempre estar evaluando lo que puede salir mal. Nuestro cerebro por evolución tiene cierta atracción como sobre todo a ponerle atención al peligro. Y es lógico, ¿no? Siempre lo decimos. O sea, si yo soy un Homo sapiens ahí en la sabana africana, pues es menos probable que le ponga atención a lo bonito de la brisa y un poco más a la manada de leones que está a 50 metros tomando agua, ¿no? Entonces, eso no ha evolucionado porque es relativamente poco tiempo. Nuestro cerebro, de alguna forma, es más adepto a escanear el peligro y a estar en búsqueda de lo que puede salir mal por fines de supervivencia. Entonces, es mucho más probable que yo me encierre en un túnel de negatividad, de violencia, de guerra, que en un túnel de buenas noticias, ¿no? Ya saben, las 10 noticias buenas del día. Bueno, pues o sea, yo no me acuerdo de las que escuché ayer. O sea, que eso no tenga el mismo impacto emocional. No, en el cerebro no lo tiene, porque el cerebro así está hecho y de alguna forma se explota. Ahora, esto obviamente tiene una consecuencia a nivel cerebral, porque ya dijimos, eso está active y active y active la amígdala. Pero la activación sostenida de la amígdala también tiene una repercusión en el resto del cuerpo, y eso activa algo que conocemos como el eje hipotálamo-hipófisis suprarrenales. O sea, el cerebro y la zona esta que es el hipotálamo, de alguna forma es reactivo a las señales de la amígdala. Y esto activa señales que a su vez van y viajan por el cuerpo hasta estas glándulas que se llaman suprarrenales, que están arriba de los riñones, como su nombre lo dice, y son las que están activando la adrenalina. La adrenalina es esta sustancia en el cuerpo que hace que mi corazón se acelere un poco, que tenga yo una sensación de alerta o una sensación como de angustia y que además tenga cambios que conocemos como inflamatorios, puede aumentar un poco la presión arterial, puede aumentar un poco el desgaste metabólico. Entonces, esa activación sostenida me mantiene en un estado de estrés continuo, no solo mental, sino también físico. Y esto aunado a que muchas o la mayoría de las personas, ¿en qué momento solemos hacer este doom scrolling?
normalmente es en las noches, cuando según nosotros tenemos más tiempo. O sea, es como si tú estás disfrutando una dona deliciosa así y alguien llega y te la arrebata. Exacto, ¿No? exacto. O sea, obviamente se despierta algo ahí primitivo animal que obviamente te pone los pelos de punta. Entonces, como lo hacemos en la noche, pues esto tiene otro efecto, además también muy terrible, que es la disrupción de los ciclos circadianos de sueño. O sea, no solo estamos hablando de la famosísima luz azul de los dispositivos, que es como luz ultravioleta que estimula a mi cerebro y le dice, no le deja entender que ya es hora de dormir, sino también la estimulación emocional continua durante la noche, obviamente empeora mi calidad de sueño. Porque si yo estoy estimulado en la noche, estoy liberando noradrenalina en la noche, eso puede hacer que aumente mi frecuencia cardíaca, que aumente mi tensión muscular, que aumente incluso la temperatura corporal. Entonces yo me voy a dormir en un estado de alerta y es por eso que las personas podemos tener sensación de sueño no reparador, pesadillas horribles. Mucha gente me lo dice. Tengo unos sueños rarísimos, pesadillas medio raras. Eso tiene una disrupción terrible en las horas de sueño porque dormimos menos, porque nos dormimos mucho más tarde viendo estas cosas, nos dormimos estimulados, nuestro cerebro no echa a andar las señales que le dicen al cuerpo es hora de dormir y además el contenido emocional y el contenido intenso afecta también nuestra sensación de calidad de sueño. Entonces las personas amanecemos molidas. ¿A qué? A estirar la mano y agarrar otra vez el celular, ¿no? Y empezamos con el mismo loop. Entonces 100%. esto genera disrupciones terribles en lo físico, en lo mental, en lo corporal y en lo psicológico, ¿no? ¿Cómo lo vamos a revertir? Bueno, a ver, no está tan sencillo, pero lo primero que yo les diría es tener límites explícitos. O sea, sí decir cuánto tiempo voy a estar scrolleando, cuánto tiempo me voy a dar y pues no cronometrarlo, pero sí ponerme un límite con el reloj, con la hora. Decir, a ver, me voy a dar, no sé, si yo llego a mi casa, yo le digo a mis pacientes siempre, ok, llega a tu casa del trabajo, cenas lo que tengas que hacer y después ponte una hora para ver los dispositivos si quieres informarte, que no sea más de, no sé, una hora, ¿sí me explico? Y que sea lo más lejano de la hora de dormir posible. O sea, si yo me voy a dormir normalmente a las 10, pues no sé, cena temprano y después de cenar, si quieres, revisa eso, pues no sé, de 8 a 9 de la noche y a las 9 de la noche en punto, adiós, lo apagas. O sea, un tema por la exposición a la luz, un tema por el contenido emocional, un tema por no quedarme ciclado con las noticias que estoy viendo ahí la mayoría de las veces, como ya dijimos, terribles. Entonces, los límites, poner límites claros en el tiempo que voy a darle, vale la pena. Lo siguiente que yo les digo es traten de buscar información lo más curada posible. Porque luego, ¿a poco no caes en unas páginas súper amarillistas terribles que son súper fake y que ya te están dando información que ni siquiera es real, pero la que te llevó ahí el algoritmo? Ya no solamente estás consumiendo información, sino estás consumiendo información todavía más amarillista y más violenta y más terrible que la real. Entonces yo les digo, si quieren informarse, es mejor abrir tal vez, por ejemplo, en vez de el Instagram o el TikTok, que son fragmentos cortitos, abran la página de un periódico. La tercera parte, eso es lo segundo, la tercera parte es el reencuadre estadístico. O sea, es siempre tener consciente que toda esta información que yo estoy viendo es solamente una parte de la información. Y esto de verdad es muy importante porque las personas, como caemos en el loop y en el algoritmo, creemos que, y eso retroalimenta lo que queremos escuchar, tenemos la sensación de que todo mundo está viendo lo que yo estoy viendo. Y entonces tenemos la sensación de que todos piensan como yo y que la tendencia mundial es creer lo que yo creo, cuando solamente estoy retroalimentando mi loop. Entonces yo siempre les digo, buscar fuentes de información con las que no coincido vale mucho la pena. O sea, si yo soy de superderecha, tengo que ir a revisar algunas noticias de diarios de izquierda. Y al revés también. Si yo soy súper de izquierda, tengo que ir a revisar diarios y noticias de derecha, porque eso me va a dar una visión como más equilibrada de la realidad. Entonces, no clavarme en mis loops y consultar siempre las mismas fuentes que normalmente solamente me dicen lo que yo quiero escuchar. Y la última es la regulación fisiológica directa. O sea, sí tener muy en cuenta que hay una vida más allá del dispositivo. Claro, ya sé. Si yo puedo salir a caminar, si yo puedo salir a comer, ¿por cuánta gente no vamos a pedir hoy el fin de semana? No vamos a salir, mejor pedimos. Porque qué flojera salir, porque está lloviendo, porque hace frío. No, es que tienes que salir. Porque si no, entras en este ostracismo en donde estás encerrado en tu loop de información, en tu dispositivo, y ni salir de tu casa, eso de verdad te va afectando mucho. Y yo lo que les digo siempre es desactiven mensajes. O sea, porque tú no puedes ser que voltees a ver el teléfono cada vez que te suena un WhatsApp. Desconectarse y vivir una vida fuera de los dispositivos indispensable. Fíjense que en una comida con mis amigos el sábado justamente estábamos hablando de la adicción al celular. Sí. Y vamos a hacer un programa
de cómo le bajas a la adicción al celular en adultos. Estaría genial. En adultos, 100%. Perdón, ¿cuántos de ustedes han dejado de hablar con su pareja en la cama? Porque cada quien está en su celular. O uno está viendo Netflix y el otro está en su celular. 100%. Pablo León, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Como siempre, un placer. Si alguien de ustedes necesita un neurólogo psiquiatra, el doctor Pablo León está en psiquiatrialrs.com, igualmente en todas las redes, o en el 55 15 45 42 40, por si necesitan apoyo con su salud mental. Gracias, Pablo León. Te quiero. Gracias.